Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición 2011 de su noticiero El Defensor Online. Hola Iliana, es un gusto compartir contigo. Gracias a ti, Grace, y a todas las personas por su gentil atención a este espacio informativo. Vamos con los titulares. Defensor del Pueblo pidió inconstitucionalidad de las preguntas 1 y 2 del referéndum. Se solicita que las instituciones cumplan con mandato de la Ley de Transparencia en este año. Se presentó observaciones a reformas penales en Asamblea Nacional. Medidas de protección de derechos humanos contra Conservation International en una entrevista con Alfredo Luna Narváez, biólogo afectado por dicha organización internacional. Comenzamos. En nombre del pueblo del Ecuador, cuyos derechos protege y tutela, Fernando Gutiérrez Vera, defensor del pueblo, solicitó ante la magistrada de la Corte Constitucional, Nina Pacari, se declare la inconstitucionalidad de las preguntas 1 y 2 del referéndum aprobado por el Gobierno Nacional. En su intervención, el defensor sostuvo que dichas preguntas chocan directamente con los principios de aplicación de los derechos desarrollados en el numeral 4 del artículo 11, que textualmente dice: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Y el numeral 8 del mencionado artículo que reza: será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Esto en cuanto a las enmiendas, ya que alteran regresivamente la redacción actual del artículo, que también consagra el derecho y señala plazos, sin establecer condiciones ni hacer reserva de ley. Sobre la pregunta 2, enfatizó que el cambio es más radical, pues el actual texto constitucional señala que la privación de libertad se aplicará excepcionalmente, y la reforma introducida en la pregunta invertiría el contenido de tal formulación, convirtiendo a las medidas alternativas a la privación de libertad en excepcionales, lo que significa que en toda presunción de delito la única alternativa sería la privación de la libertad de las o los ciudadanos. Por último, el defensor del pueblo sugirió que se modifique la redacción de las preguntas, que puedan inducir las respuestas de los ciudadanos y ciudadanas, y exhortó al Consejo Nacional Electoral que implemente una campaña de difusión e información de referéndum y consulta a la ciudadanía, para asegurar el derecho de ser pertinentemente informada sobre las preguntas formuladas. Para facilitar la presentación de los informes de cumplimiento en el 2011, la Defensoría del Pueblo de Ecuador mantiene a disposición de su portal web www.dpe.gov.es una guía para proceder conforme lo estipula la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este portal web absuelve consultas vía correo electrónico y en sus redes sociales, y recibe los informes de sus oficinas centrales y provinciales en todo el territorio nacional, para que en el presente año se garantice lo estipulado en esta ley sobre el derecho fundamental de las personas al acceso a la información, conforme a la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes en nuestro país. En nuestro segmento La Entrevista, Lorena Morillo mantuvo un diálogo con Alfredo Luna sobre las medidas de protección de derechos humanos dictadas por la Defensoría del Pueblo, para que Conservation International cumpla con sus obligaciones frente a él. Alfredo Luna Narváez sobrevivió a un accidente de aviación ocurrido el 3 de agosto de 1993 mientras realizaba tareas como biólogo investigador en el proyecto RAF, dirigido y financiado por Conservation International. Por ello, para efectivizar el pago de la póliza de seguro, activando los derechos que le asisten, el defensor del pueblo dictó medidas de cumplimiento obligatorio de protección de derechos humanos para que dicha organización extranjera tome las acciones pertinentes en este caso. Bueno, Alfredo, bienvenido. Luego de su infortunado accidente, ¿cuál fue su principal motivación para concurrir a la Defensoría del Pueblo de Ecuador? Mi motivación principal fue que Conservación Internacional, después del accidente, me ofreció el presidente Ruth Mittermeier en 1994 por escrito que me iba a ayudar y se comprometía él personalmente a hacer con los abogados la indemnización de acuerdo a los daños que yo tenga. Él se olvidó de esto, me desconoció totalmente
Y en el año de 1998 que se crea la nueva Constitución, existe la Defensoría del Pueblo. Entonces, basado en el argumento jurídico de los derechos humanos, vi la única herramienta para poder hacer presentes mis reclamos y mi petición. Ahora su lucha parece que está llegando a una conclusión positiva para el cumplimiento efectivo de sus derechos. Su caso puede ser emblemático o un ejemplo para que las organizaciones internacionales cumplan sus compromisos para con los ciudadanos y ciudadanas en el territorio ecuatoriano. Esto de hacer cumplir los derechos humanos a una organización, generalmente los derechos humanos eran para los estados, ahora es también para instituciones particulares. Entonces se crea un precedente importantísimo en el Ecuador, que los derechos humanos, la Defensoría está haciendo precautelar mis derechos humanos. ¿Por qué motivos? Uno, porque soy una persona de atención prioritaria de acuerdo al 35 de la Constitución porque soy discapacitado. Y la otra es que Conservación Internacional ha desconocido todos los estamentos estatales del Ecuador y ya la Defensoría del Pueblo y no ha respondido antes. Pero cuando ya se encuentra ahora con estas medidas de cumplimiento obligatorias que son mandatarias para que la Cancillería las haga cumplir. Y en ese proceso está. Agradecemos la participación de Alfredo Luna en este espacio. Continuamos. El problema real está en la ineficacia del sistema judicial. Por ello, la discusión no se debe centrar en la severidad de la pena, sino en la certeza de su aplicación. Así presentó el Defensor del Pueblo sus observaciones a las reformas penales tratadas en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. En su intervención, señaló sus apreciaciones sobre la prohibición de la caducidad de la prisión preventiva, la urgente reforma al sistema de rehabilitación social, el aumento de las penas de reclusión, la condición de sujetos de derecho de las personas infractoras de la ley, el fortalecimiento del sistema de protección a las y los testigos de delitos y la aplicabilidad de una justicia oportuna, tanto para las víctimas de la delincuencia como para quienes cometen actos delictivos. La Defensoría del Pueblo se va a oponer con todas sus fuerzas a la eliminación de la caducidad de la prisión preventiva para volver inextensa la posibilidad de permanecer privado de la libertad para cualquier persona sin ser sometido a proceso y sin recibir una sentencia condenatoria o ejecutoria, la que le toque. El Defensor del Pueblo pidió a los asambleístas que no caigan en la trampa de parchar leyes, sino de construir un nuevo código penal más consecuente con la Constitución. Concluimos la presente entrega informativa de este espacio. Para mayor información, no olvide visitar nuestro portal web www.dpe.gov.es. Gracias por su apoyo en nuestra lucha cotidiana por la protección y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador. Hasta la próxima edición, amigos y amigas.